Cientos de miles de padres de familia observaron con estupor cómo una funcionaria pública a la que le pagan su salario, la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, mintió de manera descarada en la interpelación realizada por la Cámara de Diputados días atrás. Fue un lamentable espectáculo que desnudó no solo la falta de preparación y quizás también la complicidad de los diputados, sino lo taimada y malintencionada que es esta funcionaria pública, que hará todo lo que sea necesario, mentir, encubrir y omitir la verdad si hiciere falta, para llevar adelante su Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que contiene todos los elementos necesarios de la perversa ideología de género. Repasemos punto por punto algunos de sus dichos y las mentiras que contenían, porque Teresa, quizás los diputados te hayan creído, pero los que sabemos cómo se manejan ustedes, nosotros, los verdaderos interesados por nuestros niños, no te creímos. Primera mentira. La ministra dijo que el cuestionado Plan de la Niñez y la Adolescencia 2020-2024 responde a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia por sus siglas POLNA 2014-2024, y que ella y sus funcionarios solamente dieron un inocente cumplimiento a dicha política. Pero lo que la ministra muy convenientemente pasó por alto es que fue ella misma la que aprobó esa POLNA, no solo como miembro titular del Consejo, sino como equipo técnico. Además, es menester recordar que la POLNA no estaba vinculada de manera tan agresiva con la agenda de género como el plan que ahora se pretende imponer, ya que la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible fue promulgada en el año 2015. Cabe agregar que Martínez no es únicamente responsable de la POLNA 2014-2024, sino también de la promulgada en 2003-2013, aprobada conjuntamente con Lourdes Barbosa y Rosa María Ortiz, quienes habían exigido a la OEA que obligue al Paraguay al aborto de Mainumbú. Segunda mentira. La ministra dijo que el concepto de género se usa desde hace 30 años y que ella cumplía un mandato constitucional al usarlo en el plan, invocando el artículo 137 de la Carta Magna. Lo primero que es necesario decir es que la palabra género no existe en la Constitución Nacional. Una política pública que tiene como eje un concepto que no aparece en nuestra Carta Magna es de por sí inconstitucional. Además, el artículo 137 establece que el orden jurídico constituyente es superior a los tratados internacionales y que cualquiera de ellos que introduzca disposiciones opuestas a lo establecido en la Constitución será nulo. Por otro lado, y no menos relevante, los postulados del género se insertaron recién en la Convención de Beijing en 1995 y luego en la CEDAW. Nuestra Constitución Nacional fue sancionada y promulgada en 1992. Jamás podría haberse elaborado teniendo en cuenta postulados que fueron posteriormente introducidos en instancias internacionales. Pero lo más grave de la naturaleza inconstitucional del Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2020-2024 es que es inconstitucional porque se basa en la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Sabía usted que esta agenda fue internalizada en el Paraguay de forma ilegítima vía decreto del Poder Ejecutivo número 5887 de septiembre del 2016 y no pasó por el Congreso Nacional para que sea debatido y eventualmente rechazado o ratificado? Es decir, el Plan Nacional de la Niñez que nos quieren imponer está basado, como el mismo plan lo manifiesta, en una agenda de la ONU que fue impuesta en el país vía decretazo. ¿No le parece que esto está podrido desde el principio? Tercera mentira. La ministra habló de que en el foro llevado a cabo en el Uruguay, la joven que enarboló el pañuelo pro aborto no fue parte de la comitiva. La opinión pública debe saber que la persona en cuestión fue parte de la comitiva. Se llama Gladys Estela González, de la Organización de Niños de CONATS, siglas que significan Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, y que integra el Consejo Nacional de la Niñez por medio de la ONG CEDIA. Sí, CEDIA, la misma ONG que elaboró el disputado Plan de la Niñez y la Adolescencia.
Como se darán cuenta, Gladys no solo es militante comunista declarada, sino que trabajando con niños es una militante del infanticidio intrauterino o aborto. Respecto a la comitiva del Ministerio de la Niñez que participó del evento, los gastos indecentes fueron cubiertos por el presupuesto del Ministerio de la Niñez. A personas que quieren matar niños en el vientre las está amparando el Ministerio de la Niñez. Esto es inadmisible. Cuarta mentira. La ministra dijo que en el foro de Cipina no se promovió el aborto, que había ingresado una persona con el pañuelo verde, pero que la sacaron. Teresa Martínez miente porque la persona que enarboló el pañuelo es la representante de la organización Che Pibe de Argentina. Además, en el foro propusieron como asistencia de salud el aborto para los niños. Con esto queda demostrado que el gobierno paraguayo abiertamente promovió el aborto en las esferas internacionales con el dinero público, transgrediendo la Constitución Nacional en su artículo 4. Además, consignó el aborto como una política pública de salud en un foro internacional organizado por el propio ministerio donde participaron niños. Todo esto es causal de mal desempeño de funciones de la ministra, no solo de un voto de censura, sino incluso de juicio político. Quinta mentira. El género es solo una forma de medir la desigualdad entre niños y niñas. La palabra es inocua y se refiere a la igualdad o incluso solo al género humano. La ministra Martínez mintió de forma alevosa al decir que la palabra género en el controvertido Plan Nacional de la Niñez no refiere a lo que se entiende en el marco internacional, esto es, a la ideología de género. Mintió de forma descarada diciendo que el término solamente aludía al género humano, cuando los padres informados sabemos que la palabra género está vinculada a una larga tradición de pensadoras feministas, pedófilos y radicales que creían que los seres humanos no poseen esencia humana o naturaleza humana. Estas radicales, desde Simone de Beauvoir, Kate Millett, Shulamit Firestone, Andrea Wortkin, hasta el perverso Alfred Kinsey y John Money, usaban la palabra género de la misma forma y con la misma connotación, aludiendo a que el sexo es finalmente una construcción social denominada género. Ese fue el punto culminante al que llegó Judith Butler con su teoría queer, diciendo: el sexo siempre fue género. Esa misma interpretación del concepto género le dan todos los organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, la OEA e incluso la IIN, de la cual la ministra, por cierto, es vicepresidenta. Género es decir que los niños nacen en blanco, como una tabla rasa, y la sociedad les asigna un rol o papel, masculino o femenino. O al decir de Simone de Beauvoir, la madre del feminismo de tercera ola, una no nace mujer, sino que llega a serlo. Este concepto en todo el mundo, el género, está siendo abiertamente implementado en las leyes locales para institucionalizar el abuso sexual, denominándolo Educación Sexual Integral o ESI. Se usa también para socavar la patria potestad con palabras como hegemonía del Estado sobre la niñez y la adolescencia, o autonomía sexual progresiva del niño o adolescente, o para finalmente otorgar a niños y niñas anticonceptivos sin el aval de los padres, o incluso programas de hormonización. Esto para que si el niño así lo quiere, sea inyectado con hormonas y, entre comillas, cambie de sexo. La ministra Teresa Martínez mintió en todo aspecto. Muchas gracias a usted, señora ministra. Una campaña misericordia contra su persona. No estamos acostumbrados a las mujeres preparadas y con carácter. Y aunque fue aplaudida por la ignorancia o la complicidad de algunos diputados, los padres que sí nos informamos y que no queremos un Estado que imponga su hegemonía sobre nuestros hijos, no nos comemos sus mentiras y no nos vamos a quedar callados. No a la ideología de género en Paraguay, no al Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia y juicio político ya a la ministra Teresa Martínez por mal desempeño de sus funciones.